Bueno, continuamos con esta fórmula para cuantificar el daño y vamos a continuar diciendo que el juzgador también debe dar un valor a los moduladores que hemos mencionado en la cápsula anterior conforme al caso concreto. Por esto es que están los derechos lesionados, también el grado de responsabilidad, también la situación económica, también la relevancia social de la actividad. Y con estos elementos concretos se puede proponer también la siguiente fórmula. También pueden ser todos estos que mencionamos de los de derechos lesionados, más el grado de responsabilidad, más la situación económica, más la relevancia social de la actividad da con esto un resultado para calcular los daños punitivos. Por ejemplo, también el juzgador puede determinar que en un caso particular los derechos lesionados fueron de nivel significativo, elevado, por tratarse de la pérdida de psicomotricidad y cuasi total de la víctima, el cual otorga un tipo también de daño lesionado con un valor 2, pues se podría decir. Además, se pudiera establecer que el grado de responsabilidad del demandado fue importante, pues a pesar de no haber acaecido un accidente similar antes, conocía o debió de haber conocido la probabilidad de que ocurriera el daño causado por su conducta sin advertir a la víctima al respecto, y le otorga también un grado con valor 1 respecto al grado de responsabilidad. También el juzgador podría considerar que en el caso concreto también el demandado tiene una situación económica media y aunque opera con financiamiento externo, sus activos superan a sus pasivos y también se le asigna también una situación económica, y esto con valor 2 por así mencionarlo, y finalmente el juez pudiera considerar que el demandado tiene una responsabilidad social importante, pues su actividad consiste en la fabricación de productos de limpieza para el hogar y decide, por lo tanto, asignarle también una relevancia social de la actividad con un valor 2. Con tales consideraciones, también así obtendría el juez un conjunto de moduladores con valor total de 7 y dicho valor total deberá ser multiplicado por los daños patrimoniales y morales con consecuencias patrimoniales, que ahora en el ejemplo que estamos mencionando o mencionamos en la cápsula anterior de los 2 millones, el resultado serán los daños punitivos merecidos de la víctima. Ahora también podemos mencionar que ahora también nos podemos ir ahora sobre el siguiente tema, que son los sujetos de la reparación integral. Y para esto vamos a empezar diciendo sobre los sujetos de la reparación integral, que el sistema jurídico mexicano así tuvo en el año de 2011 uno de los cambios paradigmáticos más significativos del último siglo, que fue la incorporación textual de los derechos humanos a la Constitución. Y sin embargo, la obligación de garantizar los derechos humanos ya existía por parte del Estado mexicano en su artículo 133 del citado ordenamiento constitucional desde el 5 de febrero de 1917, cuando así fue publicada la Constitución que sigue vigente, y se estableció que todos los tratados, hechos y que se hicieran por el presidente de la República con aprobación del Congreso constituían la ley suprema del país, y de esto se desprende en un sentido interpretativo amplio que no existía restricción alguna respecto al tipo de tratado que se debía cumplir. Y así se entiende que el constituyente permanente dejó expedita la facultad del titular, del Ejecutivo y de la Cámara de Senadores de incorporar normas de derecho internacional al orden constitucional, en la lógica de que fuesen compatibles con el sistema jurídico mexicano. Esta disposición no tuvo el eco que ya hoy dimensionado, debido a la prevalencia de un arraigado positivismo y una aplicación casi literal de la norma que por décadas imposibilitó la maximización de los derechos fundamentales, también la adecuada procuración e impartición de justicia a las personas y el nulo cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. La realidad es que casi un siglo después de la promulgación de la Constitución Política, fue necesario consagrar en el texto constitucional
el capítulo dedicado a los derechos humanos y sus garantías, para poder así exigir su cumplimiento por parte del Estado y que a su vez asumiera la obligación de su protección a través del diseño de las políticas públicas indispensables para su concreción. Los derechos humanos pasaron ahora de ser solo un dogma conocido a ser parte de nuestra realidad jurídica, en donde todas las instituciones que conforman el Estado deberían garantizar, por conducto de sus representantes, la protección y salvaguarda de todos los derechos fundamentales para las personas que, en aras de ejercerlos, buscaban acceder a ideales como justicia, seguridad, bien común y demás satisfactores indispensables para la sana conveniencia. Ahora también podemos mencionar sobre algunas consideraciones respecto a la víctima del delito y violaciones a los derechos humanos y la reparación del daño. Para abordar adecuadamente esto, es importante aclarar a quién se considera víctima del delito o de violaciones a derechos humanos y en qué consiste la reparación del daño integral aplicable en materia penal, que ya hemos estado viendo a lo largo de estas cápsulas. Y respecto a la víctima del delito, podemos tomar como fuente para conceptualizarla los aportes concentrados en la Ley General de Víctimas, que proporciona así una clasificación basada en los estándares internacionales respecto a los tipos identificados y diferenciados. Por lo tanto, que se analice el artículo cuarto de la Ley General de Víctimas y se pueden distinguir las siguientes, que existen las víctimas directas, que son aquellas personas que ya también hemos mencionado, que son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental o emocional, y ya sea a través de la puesta en peligro a su integridad personal o por la lesión sufrida a sus bienes jurídicos, también tutelados y que constituyen el más valioso baluarte objeto jurídico de protección del derecho penal. También las víctimas indirectas, que son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de quien ha sido la víctima directa del hecho delictivo, con quienes existe una relación inmediata y se considera en que gran parte del impacto de las violaciones de derechos humanos es resentido por los familiares, lo cual llega a reflejarse en un cambio en su modo de vida, en descomposición o desestructuración de su núcleo o de su entorno. Y todo esto como consecuencia de los efectos del hecho delictivo y la sobrecarga familiar ocasionada. También tenemos las víctimas potenciales, que en este supuesto se encuentran contempladas las personas cuya integridad o derechos están en peligro de prestar ayuda o auxilio a la víctima directa. También tratándose de derechos humanos, proteger la dignidad de las personas constituye una de las premisas fundamentales debido a que es considerada como un valor, un principio y a su vez un derecho fundamental que forma la base y condición necesaria para el goce de todos los demás derechos. Trae consigo la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos. En este sentido axiológico debe entenderse que la persona en su condición de ser humano, al ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de las particulares, es atacado en su dignidad humana. Y como bien sostiene Pérez Fuentes, la dignidad humana no es solo un precepto moral, sino que debe atenderse como un bien jurídico circunstancial al ser humano, como parte de los derechos personalísimos o de la personalidad. Y en este orden de ideas, si la dignidad humana, aparte de ser un valor, un principio y un derecho fundamental, también es un bien jurídicamente tutelado por el Estado, compete al derecho penal su salvaguarda y en caso de que sea lesionada o puesta en peligro, la aplicación de los medios colectivos o coercitivos y punitivos necesarios para la cuantificación de la sanción proporcional al daño ocasionado, incluida, por supuesto, la reparación del daño. Ahora, en este mismo ordenamiento, se refiere a que no solo las personas físicas en lo individual son víctimas, sino que pueden resultar víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que sufran un menoscabo en sus derechos y en sus intereses o en sus bienes jurídicos colectivos. Cuando se hace referencia a lo colectivo, debe entenderse que tiene una dimensión adicional, que no debe interpretarse ilimitativamente como una suma de personas, sino que va más allá en este sentido y constituye una amplia gama que puede ir desde proyectos de infraestructura o educación hasta la titularidad de la propiedad de la tierra, por mencionar algunos supuestos.
Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a continuar todavía en la siguiente cápsula hablando todos estos sujetos de la reparación integral.